Apocalipsis capítulo 2, versos 12 al 17, el mensaje a Pérgamo. La iglesia pasó, según el libro de las Revelaciones, en diferentes etapas, en diferentes procesos. Se le escribe a las 7 iglesias que están con sus candeleros encendidos, a las cuales cada una en particular tiene un mensaje, y muchas de las personas que han interpretado esta escatológicamente afirman que son tiempos y procesos por los cuales vive la iglesia o pasa la iglesia, en el cual pues obviamente que vamos a ahondar un poquito más en el proceso de la iglesia de Pérgamo. Dice: escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a comer fornicación, y a cometer con fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré de comer del maná escondido, y daré una piedra blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vemos caso especial señalar sobre esta iglesia, que tiene unas pocas cosas Dios contra esa iglesia, que tiene ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel. Históricamente sabemos la historia de Balac, que quería maldecir al pueblo de Israel, y contrató a Balaam para que Balaam, a precio de dinero, fuese a un lugar alto y maldijese al pueblo donde quiera que estuviese. Y conociendo la historia, y la Biblia se interprete de acuerdo a la historia, algo que Dios rechaza en esta iglesia es prácticamente esto. O sea, Dios rechaza a aquellos siervos que se dicen ser profetas, que se dicen ser apóstoles, que se dicen ser pastores, que se dicen ser siervos de Dios, que así por precio maldicen o intentan maldecir al pueblo. Les decían que les vaya mal. ¿Por qué? Porque pues al final del día no hacen un lugar alto, no hacen eso, pero sí pisan las ovejas. Sí, al no tener provecho de ellas, llega a alguno amigo, compañero, que tiene ideas sobre alguna otra oveja, y pues como este amigo y compañero y este es miembro de la iglesia, esta familia es más honorable que la otra, pues, y diezma más y tiene más participación en la iglesia, y aquel pues no tiene tanto dinero y no, pues se hace distinción y se hace diferencia. Entonces se le toma como un rebelde, como un enemigo, se le empieza a catalogar y empieza a proferir palabras y declaraciones negativas, porque se entiende que el hermanito o la oveja no diezma o no ofrenda
o no participa o no igual que la familia tal, y empieza a surtir efectos una situación de crítica interna dentro de la organización, y pues se relega de una u otra manera, y posteriormente pues se declara o se hacen declaraciones negativas en contra de la vida del hermano que está pasando por pruebas, por luchas, que no tiene trabajo, que no tiene empleo, que no puede colaborar, que no puede participar, porque sus circunstancias son completamente diferentes a la de los demás, que sí pueden hacerlo. Pero de esa manera pues ya se hacen declaraciones negativas, o declaraciones de que les va a ir mal, entonces no entienden un proceso que está pasando esa oveja, como Job, que se acercaron sus amigos y decían, pues en qué pecaste, Job, porque pues te está yendo muy mal, ¿no? Pero no era de que Job estaba pecando, o sea, era una situación donde estaba siendo probado por Dios. Y así muchos hermanos están pasando por procesos y difíciles, más sin embargo, dice la Biblia que se levantarían hombres que no perdonarían el rebaño. Se levantarían, yo vi un video donde un caballo pisoteaba y golpeaba y mordía a la oveja y la dejaba inerte, completamente inmovible. ¿Por qué? Porque pues no era pastor, era una bestia, era un caballo que no, lejos de hacer su función de colaborar con el pastor para cuidar, o muchas de las veces hay animalitos muy inteligentes que también ayudan en la labor pastoral. Pero en este caso, esos caballos no hacían eso, o sea, las pisoteaban, las mordían, las mataban. ¿Qué pasa con los líderes actualmente? ¿Qué pasa con los pastores actualmente? Que se están sobrepasando y que, lejos de preocuparle las ovejas, lejos de ir por la pena y quebrada, pues ya no les preocupa, porque ya tienen una economía solvente, porque ya tienen muchos medios, ya tienen fama, ya tienen prestigio, ya van a ser obispos, presbíteros, ya van a ser de la mesa directiva de sus organizaciones, están muy ocupados, como el levita y el sacerdote que se pasaron al ver al samaritano. Estas son cosas que quizás la iglesia en estos tiempos está pasando, similar al mensaje que Dios le da a la iglesia de Pérgamo, puesto que Balaam maldecía al pueblo, quería maldecir, o sea, tenía una oportunidad para maldecir al pueblo, quería por precio, por dinero, me imagino que le pagaba a esa familia poderosa que se le acercó a Balaam, Balak, que era poderoso y que lo ayudaba mucho con sus diezmos. Quizás no era diezmo, era una ofrenda, no sé, era un precio, era un dinero que se le daba, ¿no? Como actualmente muchos disque pastores, disque profetas, disque siervos de Dios se afilian a ese tipo de gente por dinero. ¿Para qué? Para hacer como esa persona le diga. Pueden ser hasta inclusive hombres o mujeres, como Jezabel, el ministerio de Jezabel, pues lo vemos en la Biblia, que también la iglesia pasa por ese proceso, donde le dice que también hace un reproche con respecto a el ministerio, que aparte de Balaam, podemos ver que también se lo hace, pero hablando de Jezabel, en estos tiempos, Jezabel, el movimiento feminista que se ha levantado ese espíritu fuerte de Jezabel, y muchas de las veces hasta sobre las congregaciones, sobre las iglesias, quiere la mujer manipular al pastor, porque en las iglesias donde no ya ha tomado el ministerio de Jezabel directamente para gobernar a un pueblo, y argumentan que también son apóstolas y también son pastoras y ministras y diáconas, y bueno, diáconas pues puede ser, pero ya todo lo demás que ungen con
con aceite en las cabezas de los hombres y que ejercen autoridad sobre los hombres. Cuando Jesús llamó a 12 apóstoles y eran hombres, y a 70 hombres, y las mujeres pues los seguían, pero no. Y Pablo decía a la mujer: calla en la congregación, no ha reconocido autoridad sobre sí, su persona. Parafraseando lo que el apóstol Pablo le dijo a aquella mujer, le dijo: ¿sabes qué? A las mujeres caen en la congregación, y si no entienden, que les explique su marido, pregúntenles a su marido tiene autoridad sobre ustedes. No vengan aquí a establecer autoridad sobre el pastor, sobre quien predica, sobre el apóstol, sobre nadie, sino que se sometan a sus esposos, y sus esposos tendrán la habilidad para enseñarlas. ¿Por qué? Porque ese era el respeto. Dios estableció al hombre y le puso como cabeza al hombre, de la mujer, de la familia. Y en la iglesia pues Dios puso apóstoles, profetas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Bueno, no podemos frenar obviamente la participación de la mujer, porque también es importante, pero no como una cabeza, no como que pisotea a los ministros, que pisotea a los pastores, que pisotea a los obispos, que pisotea a los apóstoles. No. Realmente el apóstol Pablo fue muy claro, los apóstoles fueron muy claros en la iglesia primitiva, y por lo tanto pues se ha dejado. Entonces por eso dice que en el Apocalipsis habla de la iglesia, los tiempos de la iglesia, donde ya hay una participación de Jezabel directamente, y donde enseñaba a sus hijos a fornicar. Igual también Balaam hablaba de cuantas cosas no sabía y no conocía. Se le tuvo que presentarla o ponerla el propio una burra le dijo, habló con él, entonces para que entendiera. Pero pues a veces ya ni los burros hacen entender a las personas. Por eso es importante, hermanos. Dice la Biblia, dice que se levantan como animales irracionales, dice que es privados de conciencia, y dice que se iban a levantar. Dice: si los ángeles, si el arcángel no profirió palabra de maldición contra Satanás, imagínense aquellos que se han levantado de una manera en su propia vanidad, en su mente, en su propia mentes infladas, que han pensado, o que los ha engañado el enemigo para hacer cosas que no están en un contexto bíblico, y quieren forzar el texto, forzando los textos, forzando la Biblia para encajar, para querer hacer a fuerzas que la Biblia diga lo que ellos dicen, que el ministerio de la mujer, que el pastor de las mujeres, que el obispado en la mujer, que muchas de las veces unjan y que pongan aceite y todo eso. Pues es una cosa que Dios va a demandar, y que si la iglesia participa de ello, pues es lógico que también es algo de lo cual quienes dirijan va a dar cuenta, ¿no? Entonces hablamos de Balaam, aquel que quiere maldecir al pueblo, que en sus oraciones está maldiciendo, según él, a sus enemigos, y dice que son aquellos que no lo han apoyado, que no le han dado diezmo, que no lo han, ¿por qué? Pero pues estas personas están pasando por luchas y pruebas. Esas personas son cristianos, son siervos de Dios, son ovejas de Dios, y no tienen por qué trillarlos, pisotarlos, morderlos, quitarle la lana, quitarle la lana. Pues entonces esto es un mensaje pues muy objetivo. Quizás algunos lo van a tomar como muy agresivo, como muy fuerte, y quizás algunos se sientan aludidos, pero la realidad es que esto es lo que Dios dice de los pastores. Aquellos que son asalariados, aquellos que no son el buen pastor, que no aprenden del buen pastor. Esto es
lo que estábamos observando en estos posteros tiempos, y el libro de Apocalipsis de la Revelación así lo enseña. La iglesia va a pasar por estos procesos, y si la iglesia retiene esa doctrina de Balaam, donde los profetas inflados quieren maldecir al mismo pueblo de Dios, pues ahí, porque muchas veces hay quienes enseñan que es correcto maldecir y todo eso. Bueno, pues la Biblia no enseña eso. Ya cuando obviamente los apóstoles reprendían a los magos, entonces eso era una situación muy particular, pero eran gente satánica que quería distraer al pueblo de creer en la sana doctrina. Pero hablamos de sana doctrina, no hablamos de aberracidades de los hombres o de una doctrina de hombres, que por la cual Jesús vino y reprochó a los, este, a los judíos de cuánta religión enseñaban, y que muchas de las veces Jesús los reprobó. Decía que eran sepulcros blanqueados, que por fuera se presentaban, pero por dentro estaban llenos de robo. Sus intenciones eran enriquecerse, sus intenciones no eran servirle a Dios, no eran atender las almas, no eran que haya una experiencia, un crecimiento, un desarrollo, un discipulado, porque si hay discípulos mejores que ellos, empiezan a establecer un celo y un pleito y una rivalidad y una competencia para sacarlos, para destruirlos, maldiciendo. Entonces, realmente eso no es de Dios. Vemos esa doctrina de Balaam, que realmente lo que está pasando internamente en muchas de las iglesias, la iglesia de Jesucristo, no somos así. Nosotros como cristianos verdaderos identificamos qué es lo que está pasando, y si sabemos que está operando el ministerio de Balaam dentro de una iglesia, y está operando el ministerio de la mujer que quiere predominar y mandar y manipular al pastor y manipular a la congregación, haciendo su santísima voluntad, diciendo que Dios le habla que ella, y entonces es el demonio que la está usando para que para hacer y lo que Jezabel le está indicando. Entonces, realmente la iglesia tiene que, muchas de las veces los pastores son pastoreados por esas mujeres que vienen a ser quizás líderes, que vienen a ser gente que pues realmente no tiene un ministerio definido de parte de Dios, en sentido de que ni sus esposos son pastores, ni son ungidos, ni son ministros, ni tampoco ellas. Entonces realmente no hay una unción que o algo que soporte en la Biblia, un fundamento que soporte en la Biblia ese proceder de esas personas que ya ungen con aceite, que ya oran y ponen la mano en la cabeza, y de la cabeza es desde el cuello, donde empieza el pelo cabelludo, hasta acá, hasta la frente. Entonces es la cabeza, todo esto es la cabeza, donde pongan la mano. No, es que nada más se la puse aquí atrásito del oído. No, es cabeza y punto. Y, oye, es que, pues no, es que ¿dónde te están metiendo? Te están metiendo en un terreno que a Dios no le agrada. Y aquí lo dice la Biblia. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versos 19. Enseguida, o sea, no nada más habla de Balaam, también habla de Jezabel. En el versículo del 19 al 24 dice: yo conozco tus obras, le dice a Tiatira, y tu amor y tu fe y tu servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son mejores que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Entonces, eso es lo que está enseñando el Espíritu Santo,
en estos tiempos. ¿Por qué? Porque se viene el modernismo, se viene la liberación feminista y empieza a establecer igualdad de géneros y igualdad de mujer a los derechos de los hombres. En todo esto que está sucediendo no es otra cosa más que lo que dice que va a atravesar la iglesia en diferentes tiempos. Sí, entonces, pues es importante que nosotros como pueblo de Dios enseñemos a la iglesia a no caer, a no sucumbir bajo esta modalidad que se ha estado dando, en la cual pues los hombres, porque pues, la mujer los apoya más que los hombres, no son capaces de hacer el discipulado que Jesús enseñó entre hombres. No son capaces de discipular a hombres, no son capaces de hacer y de dejan a la mujer el camino, pero que eso sabemos que la mujer no está facultada desde el principio cuando Dios estableció la que fue engañada, dice el apóstol, no fue el hombre, sino fue la mujer. Entonces, hay señal de autoridad del hombre hacia la mujer, y la Biblia nos dice, no es que seamos machistas, sino que así lo dice la Biblia, así está determinado. Y no es que Dios, sino que hay un precio que pagar a causa de haber cometido el pecado. Entonces, vemos el ministerio de Jezabel muy fuerte sobre una iglesia en crecimiento, una iglesia que se ha desarrollado, una iglesia que sí tiene amor, que sí obra, que sí tiene fe, pero ahí está Jezabel queriendo manipular, queriendo dirigir, queriendo enseñar, queriendo que el pastor haga lo que dice Jezabel, que el pastor tiene que hacer, y que ella manipula diciendo que Dios se dice ser profetiza, o sea que Dios le está diciendo a ella, pero en sí realmente vemos que es un engaño, y el engaño se llama Jezabel. Paz de Cristo, hermanos, cuando se gozan, cuántos alaban a Jesucristo, cuántas mujeres en realidad temerosas de Dios alaban a Jesucristo, cuántas pueden alabar a Dios, honrando a Dios y colocándose bajo el orden divino, el orden de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Es un Dios de orden, no de desorden. Entonces vemos esto y la Biblia, y hay textos, o sea, si nos profundizamos, podemos empezar a profundizar más lo que habla la palabra acerca de Jezabel. Entonces vemos cómo Jezabel quiso dominar el reino cuando estuvo asesorando al rey en ese tiempo, y pues obviamente que ella ocupó el lugar, usurpó el lugar, y pues obviamente tuvo un castigo muy fuerte. Lo vemos en la Biblia históricamente así. Entonces, en estos tiempos, cuidado con el ministerio de Jezabel, cuidado con el ministerio de la mujer. La Biblia no lo tolera. Dios dice, tengo contra ti que toleras, o sea, no debes de tolerar esto. No te mandé para que te pastoree la mujer, sino que tú pastorees a la mujer, que tú pastorees como pastor a esa mujer que te quiere manipular. No te dejes manipular por esa mujer Jezabel en tu iglesia, dentro de tu iglesia. ¿Por qué? Porque esa iglesia no es tuya, es de Dios. Nada más estás ahí momentáneamente, pero esa iglesia es de Dios. Dios te bendiga.